la vera verdad es una miel original. ¿Quién dice amén? Es algo que no está alterado. Pero dice, hermanos míos, que su palabra y su palabra es más blando que el aceite. Es algo bueno, que es algo que se mira real, que te va a convencer de cierta manera. Es algo sabroso. Sí, hermanos, el mundo te ofrece cosas sabrosas. ¿Qué dice amén? Deleites carnales, deleites que te pueden llevar, hermanos míos, hacia ese lugar donde el enemigo quiere llevarte, a la mentira. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿qué podemos ver, hermanos? 4 dice más, su fin, dígale, más su fin es amargo, ¿como el qué? Como el añejo. ¿Quién dice amén? It's something bitter. It might be sweet when it starts, it's saying. Her lips might tell you sweet things, but pretty much what it's going to be in the end, it's going to be bitter and it's going to be really bad. Dice, agudo como espada de 2 filos, y dice el 5, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Dice que en sí la presentación es buena, pero en sí el resultado es amargo. Es como un cuchillo que no tiene filo, que dice amén. Y es más, hermanos míos, que es como un camino derecho a la muerte y a las puertas del infierno. Ahora, nos está advirtiendo que en sí, en el deleite carnal, hay muchos beneficios temporales, pero te llevan a la muerte. Ahora sí, hermanos, el Proverbio 5 nos puede hablar mucho del deleite y el engaño. ¿Quién dice amén? Pero hay que reconocer que hay un adversario. Aquí, hermanos míos, la manipulación de Satanás es real. Digan, es real. Being manipulated by the devil is a real thing. Amen? Manipulation puts you, moves you the certain way that he wants to. Así Satanás pone ese trabajo a manipular a la persona y lo mueve a cierto lugar. Es real, hermanos, y se necesita reconocer. Dígale a su hermano, se necesita reconocer para poder atacar el problema. Se necesita reconocer la mentira. Se necesita reconocer la manipulación de Satanás. Ahora, hemos visto, hermanos míos, que cuando hay mentira en nosotros, hemos tenido una intimidad con Satanás. ¿Qué dice? Nos hemos acercado mucho. ¿Qué dice amén? Demasiado. Ha habido algo más allá que solamente hablar y conversar o caminar. Ha habido algo más íntimo que eso. ¿Has abierto el corazón a Satanás? ¿Quién dice amén? El mismo Satanás se le acercó a Jesucristo, anduvo rodando afuera, pero Jesucristo no le abrió el corazón. ¿Quién dice amén? Más que cuando ya lo reconocía y aunque se vistió de ángel de luz, dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Quién dice amén? Vemos que la manipulación es real. Se necesita reconocer y poner ese ataque contra ese problema, hermanos. Las debilidades del hombre y la mujer, hermanos, existen. ¿Quién dice amén? Dios, hermano, yo tengo debilidades. Porque todavía no somos perfectos. We're not perfect. So we are going to have some way the devil can try to work with us. Amen. Los grandes hombres de Dios tuvieron su falla. ¿Quién dice amén? El enemigo se sentó a verlos hasta cuando vio dónde podía llegar. ¿Quién dice amén? Es como, no sé si usted conoce a Tyson, hermanos. ¿Quién dice amén? ¿Quién conoce a Tyson? El del pollo. ¿Quién dice amén? No sé qué. El boxeador, hermanos míos, Tyson, hermanos, era un hombre muy atrabancado y se le iba al oponente y pum, 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 a puro golpe, a puro fuerza. Y era poca estrategia, pero era más la rudeza de su violencia, de su cuerpo. ¿Quién dice amén? Pero a diferencia, Ali, ¿quién conoce a Ali? Un boxeador de los tiempos de antes, muy astuto, que él decía, él flotaba, bailaba mucho enfrente y empezaba a ver al oponente y empezaba a dar círculos hasta cuando miraba la debilidad. ¿Quién dice amén? Hasta cuando miraba la debilidad,
y hasta cuando miraba dónde poder él entrar y poder pegarme. ¿Quién dice amén? El enemigo es igual, hermanos míos. El enemigo sí se mira violento cuando ya entra en el hombre, cuando ya es revelada la mentira en el hombre, hermanos míos. Pero mientras él está convenciendo, él va a ser como una mariposa. ¿Quién dice amén? Como decía Ali, dice, float like a butterfly, sting as a bee. Que picaba como una abeja. ¿Qué dice amén? Pero él flotaba como las mariposas, pero cuando él tenía que hacer el golpe lo hacía, y lo hacía con estrategia. Así es el enemigo, hermanos míos, para él poder llegar a acercarse a nuestras vidas cercamente para poder golpear nuestra debilidad. Ahora, mismo Pablo hablaba de debilidades. ¿Quién dice amén? Él nos da esperanza. He gives us hope that he himself had to struggle with certain weaknesses. Él tenía que luchar con ciertas debilidades, que nos dice que era hombre. ¿Quién dice amén? Era un hombre carnal y que él necesitaba tener esa comunión con Dios para fortalecerse y no caer en su debilidad. ¿Quién dice amén? Y qué bonito es cuando Dios nos enseña esto. Cuando reconocemos, podemos atacar el problema y podemos revisar, hermanos, y ver las debilidades para poder componerlas. ¿Qué dice amén? Fortificar. Y eso es lo que dice la inspección. Volvemos para atrás a ver a nuestras vidas, porque aquí la palabra está llena, hermanos, de nosotros vernos en un espejo. ¿Qué dice amén? Inspeccionar nuestra debilidad y fortificar nuestra debilidad. ¿Qué dice amén? Focus on your weakness and do something about it. God is actually telling us in our life, I know you have a weakness, and I can help you with a snap of a finger, but I need you to put your part. I need you to acknowledge that you're weak on that part. I need you to seek my presence. I need you to seek help, and it shall be done. I'll give you the strength. What is impossible for you is possible for me, but I need you to do your part. Amen? It's about acknowledging and having that relationship with God and being transparent with God, even though God already knows your situation. Dios ya conoce tu situación, Dios ya conoce quién eres y qué es la debilidad en tu vida, pero Él necesita que tú reconozcas la debilidad. ¿Qué dice amén? Porque hay alguien que la reconoce rápidamente, que es Satanás, pero si nosotros la reconocemos, sabemos que viene un ataque por ahí. ¿Qué dice amén? Sabemos que viene un golpe a través de esa debilidad. ¿Qué dice amén? Y vamos a buscar la ayuda necesaria. ¿Y cómo podemos, hermanos? Como dice que aquí en la congregación, aquí estamos como líderes para ayudarle a fortificar lo que es la debilidad que hay en el hombre. ¿Qué dice amén? Sería yo un hombre muy injusto, hermanos, si yo lo llevo a juzgar por su debilidad. ¿Qué dice amén? Cuando yo mismo tengo debilidades, que necesito a Dios para que me ayude. ¿Qué dice amén? Pero es primero reconocer la debilidad. Y ahora yo quiero que usted ponga esto en su mente. Yo necesito que usted, un hombre, el Dios que crea algo ¿con qué? Con propósito. Amén. Aquella persona que inventa algo o le da luz a algo, a cierta tecnología o ciertas cosas, hermanos míos, tiene el propósito de su trabajo. ¿Qué dicen? Ahora, nosotros siendo creyentes, hermanos míos, siendo moldados por la mano de Dios, siendo creados por la mano de Dios, somos hechos con propósito. ¿Qué dicen? If we're done by the hand of God and we're created by the hand of God, He has put a purpose in our lives, not just only live and die. He gave us a purpose to live in this place for. Amen? And He gave us a purpose. Why? Because He created us. Un creador no hace una cosa solamente así nomás, le da el propósito, como le vuelvo a explicar. Ahora, cuando un creyente, ¿qué es vivir una mentira? Es vivir fuera del diseño que se ha puesto en tu vida. ¿Qué es vivir una mentira? Vivir fuera del propósito donde nosotros hemos sido construidos. ¿Qué dice amén? ¿Para qué fuimos construidos?
¿Qué dice amén? En sí, eso es parte de nosotros, reconocer de que somos, hermanos míos, hechos por la mano de Dios y hechos para hacer algo para Él. ¿Qué dice amén? Algo para el Creador, algo para aquel que ha puesto el viento en tu vida. ¿Qué dice amén? Cuando Dios le dio aliento al hombre, lo levantó para darle una tarea, para darle un específico trabajo, que tomara cargo del huerto. ¿Qué dice amén? Y ahora todos nosotros tenemos dones y tenemos todas esas cosas de beneficio para la vida. Entonces necesitamos reconocer, hermanos, que en sí hay una virtud en nosotros que se llama propósito. What is the virtue in our life? It's a purpose, a design, a specific task that you're designed to do in this life. And if you embrace it, you'll see the glory of God, and you'll know God the way a lot of people will not know. Because you're doing the purpose that you've done. Amen? If the sun just stopped and said, I'm not going to be the sun anymore. Amen? I'm just going to just roam around the universe. Do you think we would survive? I don't think so. Why? Because he's out of his purpose. He's somewhere doing something else. But if he keeps doing what he was designed to do, if he keeps going round and round in our lives and doing his job, he gives us a purpose in our lives himself. How big is your purpose in life? How big is God in you in this life? It's a design to bless people day by day. Así nosotros somos construidos por la mano de Dios, como así el sol, hermanos míos, tiene su camino, tiene su verdad en hacer para que fue construido, dando vueltas y vueltas, hermanos míos, y no decir, sabes que me voy para otro lado porque ya quiero hacer yo otra cosa. Yo quiero ser una estrella, pero muy lejos. ¿Qué dicen? No, hermanos míos, si Él se fuera, todo el mundo pereciera, porque hay un orden. Se necesita que Él haga su propósito. ¿Quién dice amén? Es como un hombre de casa poniéndose los pantalones espirituales y haciendo su trabajo espiritual, hermanos míos. Entonces sí, toda la familia sigue dando vuelta en esperanza a la salvación de Cristo. ¿Quién dice amén? Tú eres tan importante como el sol en la vida de Dios. Hermana, eres importante en la casa. ¿Quién dice amén? Hermano, eres importante. Y así como el sol tiene propósito, tu vida tiene propósito. Y si tú brillas fuerte en la vida de tu familia, yo te garantizo que podrás ver el beneficio de Dios en tu familia. ¿Quién dice amén? Es cuando agarramos el diseño de Dios en nuestras vidas y hacemos lo mejor con ello, hermanos míos, y hacemos estallar, hermanos míos, la voluntad de Dios en nuestras vidas, y entonces podemos darle esperanza a un mundo entero. Empieza todo desde adentro de nosotros, hermanos míos. Y cuando nosotros vivimos fuera del propósito, hermanos míos, fuera del propósito de Dios en nuestras vidas, vivimos una ¿qué? ¿Vivimos una qué? Fuera de Dios, ¿vivimos una qué? Una mentira. Out of God's design, everything falls into a lie. Ahora, hermanos míos, yo quiero enseñarle en sí, hermanos, seducciones y manipulaciones de Satanás que llevan a vivir la mentira. Yo necesito que usted ponga atención, y estas son 7, hermanos míos. Y ahora, Proverbios 5 nos anima a poder escudriñar la voz de Dios en nuestras vidas a través de su palabra, el consejo de Dios que nos ayuda a recorrer, hermanos míos, y quitar las trampas del enemigo, de Satanás, fuera de nuestras vidas. ¿Qué dice amén? Y la primera es lujuria. Lujuria, hermanos míos, es algo, hermanos, fuerte que te lleva a las pasiones o los anhelos, especialmente los deseos sexuales. Hemos hablado mucho de eso porque la Biblia lo habla y compara en sí al pueblo de Dios cuando se va de Dios, lo compara a eso, hermanos míos. Pero en sí
carnalmente, hermanos, la lujuria es una manipulación y seducción de Satanás para poder nosotros caer en la mentira de nuestras vidas, caer fuera del diseño de Dios. ¿Qué dice amén? Dios nunca diseñó al hombre y a la mujer para estar atados a estar en los actos o pensando siempre en el acto sexual. ¿Qué dice amén? Hay más, hermanos míos, de nuestras vidas que estar pensando en la intimidad. ¿Qué dice amén? Hay más allá de nuestras vidas de estar en esto. Y en esto, hermanos, la lujuria, hermanos, es activada a través de la vista. Y entonces se promete y se comprometen los reyes a poder, hermanos, hacer cosas que ellos no querían. ¿Qué dice amén? Ahora, el rey que decapitó a Juan el Bautista, hermanos, fue seducido a través de una danza, amén, a través de un baile delante de él, y él fue convencido a darle lo que quisiera a la persona. Ahora, un rey en los tiempos de antes, hermanos míos, en sí era su palabra. ¿Qué dice amén? Si él hiciera algo, ya no podía retroceder. If a king back in the day said something, there was no way to come back. He had to do it the way he said it. So, cuando este rey, hermanos míos, y no se me viene el nombre de este rey, ¿alguien lo sabe? Herodes. Amén. Herodes, hermanos míos, Herodes, el rey de Herodes, hermanos, llega entonces a hacer esta decisión, a darle el poder de una decisión a una mujer que no era de Dios. Fue manipulado entonces sí, a quitarle la vida a un siervo. ¿Quién dice amén? Por eso, hermanos míos, es bien esencial nosotros tener cuidado en lo que cruza por nuestra vida. Por eso es muy, hermanos míos, porque nos comprometemos, y así como nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios, cuando decimos algo, el enemigo no se queda sentado, él se aprovecha y toma la palabra que decimos. ¿Quién dice amén? Es algo que el enemigo usa, pero en sí, hermanos, la palabra nos dice en 2 Timoteo, hermanos, que huyamos, hermanos, de las pasiones juveniles, de las pasiones, hermanos, que un tiempo nos llega a poder nosotros a darnos tanta guerra, huir, correr de ellas, hermanos míos, y buscar la justicia, la fe y el amor y la paz en nuestras vidas, porque en sí, hermanos, no hay ley, no hay nada que pueda atarnos a través de la justicia, la fe y el amor, más que nos libera a la paz. Y dice amén. Y es a través de esta palabra, hermanos, que nosotros podemos ver que la lujuria, hermanos míos, se echa fuera en el nombre de Jesús. Y hermanos, fuera. Teniendo cuidado en lo que se mira y lo que se está poniendo en nuestras vistas. La segunda, hermanos, es la gula. La gula, hermanos, es, hermanos, el consumo excesivo del continuo alimento o bebidas. ¿Qué dice amén? La gula, hermanos, de comer demasiado. ¿Qué dice amén? La gula, hermanos, nos lleva, hermanos, a comer y en sí dañar nuestro físico, hermanos míos, para poder no hacer el trabajo de Dios. ¿Quién dice amén? Son estrategias, seducciones a través de la comida. ¿Quién dice amén? Esto, hermanos míos, ya tenía buena cena. ¿Quién dice amén? Ya estaba viendo lo que comer. Es real, hermanos míos, la seducción a través de la comida es real. ¿Quién dice amén? ¿Cuánta gente, hermanos, no se puede levantar de su silla porque en sí están muy... Hay gente que no puede salir de sus casas, hermanos míos, porque ya no caben por la puerta. ¿Quién dice amén? ¿Quién conoce eso, hermanos? Es la gula, seguir comiendo y no aprovechar lo que estás comiendo. ¿Quién dice amén? No hacer provecho de lo que estás comiendo. Y en sí te lleva a una situación donde vives una mentira, donde dices que la comida te hace feliz, pero te hace prisionero, no solamente de tu casa, pero de tu propio propósito de tu vida no se ha realizado, porque en sí hay un gobernante que se llama gula. ¿Quién dice amén? Personal de la persona. Amén. Y es, hermanos, lo que se puede contraatacar la gula, hermanos míos. El contraataque, hermanos, es templanza. La templanza se dice moderación. Take it slow. Amén. Despacito. Pensar.
antes de hacer esto, hermanos míos. La templanza, hermanos, la cura es la templanza, es la moderación, es el pensamiento, en pensar, hermanos míos, en la cura, estar sanos para el beneficio del servicio de otras personas. ¿Quién dice amén? Fíjese, me pasó decirle del primero. El contraataque, hermanos míos, también del primero, es, hermanos, de la lujuria, hermanos, es, hermanos, el autocontrol, saber controlarse, hermanos míos, controlar las pasiones y aprovechar la energía para el bien de otras personas. ¿Quién dice amén? Aprovechar la energía, autocontrol, control de los propios impulsos o reacciones en sí, hermanos, podernos a controlar. Ahora, sin Dios esto es imposible. A través de la gula y a través de la lujuria, hermanos, también es imposible el hombre carnal hacer esto solo. Él dice amén. Es imposible. Puede una persona, hermanos míos, no estar en cierta enfermedad, pero puede seguir haciendo una persona que vive en estos dos. Ahora, la templanza nos sirve, hermanos, pensar en la moderación en la vida para la bendición de los demás, al servicio de los demás, poder estar saludable para poder bendecir. ¿Quién dice amén? Muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, hermanos míos, y en sí tenemos que pensar adelante para poder estar juntamente con ellos. ¿Quién dice amén? Cambiar la rutina de nuestro alimento para poder bendecir el prójimo. ¿Quién dice amén? Eso es lo que tenemos. La avaricia, hermanos míos. La avaricia es, hermanos, la avaricia es buscar excesivamente los bienes materiales. Avaricia es buscar excesivamente los bienes materiales, hermanos. Ahora, dice que tu enfoque es tener lo material, amén, tener para ti mismo. Y en sí, hermanos, te quita o le roba lo que le pertenece a los demás, o sea que es tu tiempo. Muchos de la humanidad trabajan demasiado, que dicen, pero se les roba cierto tiempo. Para todo el sacrificio, amén. Pero todo tiene su tiempo, dice la palabra. Que dice, amén. La Biblia nos dice, hermanos, en Hebreos 13:5, Hebreos 13:5, nos dice la palabra, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, que dice amén, sin buscar las cosas materiales, que dice amén, conteniendo, ¿qué dice? Contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice, no te preocupes, no te enfoques en lo material. I got you. Yo te tengo. ¿Qué dice amén? Yo te tengo. Y dice, todo esto sea sin avaricia, sin buscando lo que podemos hacer con lo que Dios nos da y la provisión de Dios. ¿Qué dice amén? La caridad es el cura, hermanos míos, para la avaricia, hermanos míos, para el deseo, hermanos. Ese es, hermanos míos, la codicia, es la cura, hermanos, para todo eso que nos ata a las cosas materiales. En sí, hermanos, mismo nos da y nos libera para dar tesoros para otras personas. ¿Quién dice amén? Dar esa ayuda que se necesita en esos, aprendiendo cómo poder ayudar al prójimo. ¿Quién dice amén? El cuarto, hermanos, es pereza. El cuarto es pereza. Ahora, la pereza, hermanos míos, es una flojera excesiva, ¿qué dice amén? O la incapacidad de actuar y utilizar los propios talentos. ¿Qué dice amén? Ahora, la pereza no solamente viene, hermanos, en no hacer nada. ¿Qué dice amén? Es, hermanos míos, saber qué son los dones, saber qué es tu fuerte en tu vida y no hacerlo por cualquier otra excusa. ¿Quién dice amén?
Tú conoces tus virtudes, tú conoces lo que eres bueno, y no hacerlo es una pereza y no te lleva a la verdad, más que una mentira, y no hay bendición, no hay progreso, hermanos, porque estás negando lo fuerte, estás negando lo que Dios te ha dado. Tu habilidad no la puso Dios solamente para que sí. Dios te la puso, hermanos míos, para que vivas en la verdad de la capacidad que Dios te ha construido para ser. Y dice amén. Dios te ha puesto lo bueno para que tú puedas construir, para que tú puedas bendecir y tú puedas ministrar el Evangelio. ¿Qué dice amén? Es cuando tú agarras tus virtudes y dejas la pereza de tu vida. ¿Qué dice amén? Una flojera tan grande. ¿Qué dice amén? Y eso nos pasa a todos, hermanos. Al pastor también le pasa. ¿Qué dice amén? Hay ciertas cosas que se necesitan que hacer y muchas veces el enemigo nos convence fácilmente en ciertos movimientos, en ciertas olas de trabajo, en ciertas olas a lo mejor puede ser en la mente, en el corazón, hermanos míos, está una campaña, está un ayuno de gloria, ¿qué dice amén? Y lo primero que se viene, dice, una semana en mi iglesia. ¿Qué dice amén? Pereza. Flojera espiritual, sacándote de la verdad de Dios y entrando a una mentira, hermanos míos, que te tiene en un lugar donde no hay crecimiento. ¿Quién dice amén? Un plateau. It's called a plateau effect, and I know everybody that has made or has exercised or tried to do a physical state, there's a place where you just hit that plateau effect where you don't grow. When you don't go up or you don't go down, you just stay on the same place and you need to change your routine. And then when the spiritual life is the same thing. You have to alter, you have to shift your life and your flesh so you can bow down to God. Bow down to God. Es vivir una mentira, hermanos. Es vivir fuera de los dones que Dios te ha dado. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Quién dice amén? Fíjese, yo hablando del sustento, hermanos míos, hablando del sustento carnal, fuimos a visitar, cuando empezamos a registrar la iglesia, ¿no? Fuimos con el hermano Francisco, y no fui con ustedes que no lo conocía. ¿Quién dice amén? Y fuimos allá a un lugar de barbecue, se llama Salt Lake. Salt Lake. No quedó bien impactado. Y la historia de este lugar, hermanos, es que decía que él tenía muchas virtudes. Él dice, tenía muchas virtudes de cosas, pero algo que era especialmente algo para él era hacer smoke. Y él, fíjate, él siendo una persona que trabajaba fuera de su casa, hermanos, él iba afuera, trabajaba afuera y se regresaba a su casa, pero no estaba mucho en su casa. Hubo un momento de claridad en su vida y Dios le dio la oportunidad de cambiar su vida y poder estar en su casa. Cuando abrió esa conversación y le dijo, oye, yo ya no quiero salir, ya quiero pasar tiempo con mi familia, ¿qué es lo que puedo hacer para poder quedarme en la casa? Y dice, hermanos míos, que había tantas cosas delante que quería hacer él, hermanos míos, muchos negocios que había delante de él. Pero lo último que él tenía era el smoked brisket, smoked chicken, lo que sea, smoke. Es lo que él iba a hacer de negocio. ¿Amén? Pero esa lo que era, ese plan era lo último. Pero se pone en las manos de Dios y Dios lo dirige a que lo último que él piensa es donde va a triunfar y donde va a poder crecer. ¿Qué dice, amén? Fíjense, es un lugar que donde las personas que van así profesionales a probar las comidas, ya ha estado varias veces personas ahí, hasta una persona de China que vino a comer el brisket que se hace ahí para poder categorizar o para poder probar que es uno de los mejores que hay en el mundo. Él dice amén. Y esta persona hizo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque lo puso en la mesa, buscaron alianza y dijo el Señor, lo que tú piensas primero no es, lo último es lo que yo quiero. Es tremenda cosa. ¿Qué dice amén?
¿Cuántos de nosotros tenemos eso? ¿Qué dice amén? Lo primero que yo tenía en mi lista, hermano, era hacer apartamentos. ¿Qué dice amén? Pero el Señor me dijo, sí, oye, bien, pero no vas a hacer eso. Y él dice, no, ahorita no, dice, ahorita no vas a hacer. En el tiempo, hermanos, estamos viviendo, hermanos míos, y usted se enfoca en su suerte de su vida, lo que usted sabe hacer, hermanos míos, Dios lo va a bendecir porque lo ha construido para hacer eso. ¿Qué dice amén? Y sabemos de la esclavitud de la mentira, de estar esclavizados nomás en el trabajo. ¿Qué dice amén? Y decir, ¿sabes qué? Es que no puedo atender las cosas de Dios, no puedo atender a estar haciendo las cosas de Dios porque necesito trabajar. Cuando Dios nos ha puesto virtudes donde nosotros mandamos, el tiempo no nos manda a nosotros. ¿Qué dice amén? Eso, hermanos míos, yo pienso, yo creo y yo no estoy seguro, hermanos míos, que esto es para la iglesia y no nomás para el pastor. Es para que usted pueda agarrar lo que Dios lo ha diseñado hacer para la honra y gloria de Dios, siempre y cuando el Evangelio esté en su corazón y ministrar al que está perdido. Y él dice amén. Esto, hermanos, la pereza existe en el cristiano, existe en lo espiritual y hay que dejarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice amén? Porque es la mentira del diablo en la vida del creyente. Aleluya. Salomón dice, hermanos míos, en el Proverbio 6:6 nos dice, ve a la hormiga, perezoso. Exclamation point, por eso lo estoy diciendo así, hermano. Bueno, aquí lo tienen con exclamation point. Amén. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Él dice amén. Sé sabio. Hermanos míos, la hormiga no trabaja todo el año. Y él dice amén. Pero cuando es tiempo de estar haciendo lo suyo, lo hace. Y guarda, ¿para qué? Para los tiempos suyos. Y él dice amén. Dice, mira este animal y aprenderás mucho. ¿Qué dice amén? Ahí hay muchas citas bíblicas, hermanos. Proverbios 13:4, Proverbios 24:33, Romanos 12:11-13, Colosenses 3:23, Segunda de Tesalonicenses 3:10, hermanos míos. Dice, hermanos míos, el contraataque, hermanos, a la pereza es la diligencia, y la diligencia y el entusiasmo en nuestras vidas. Hay que buscar la diligencia y el entusiasmo en nuestras vidas. ¿Qué dice amén? Es algo que existe en nosotros. Hay tiempo para hacer todo cuando se lo dejamos en las manos de Dios. Dios es el dueño del tiempo, hermanos míos. Y si no nos alcanza el tiempo, es que el tiempo nos está mandando a nosotros. Y estamos esclavizados al tiempo. ¿Quién dice amén? Dígale, el tiempo me hace los mandados a mí. ¿No le gustó? El tiempo nos sirve a nosotros. Es un regalo de Dios, hermanos míos. Es un regalo de Dios. Se lo dio a usted. ¿Quién dice amén? Ahora, el regalo lo va a ministrar usted va a ministrar el regalo. ¿Qué dice amén? Usted es dueño del tiempo porque Dios se lo dio. Dios no se lo ha quitado todavía. Y es un regalo para usted. Y usted dice, en cierta hora se hace, en cierta hora hago esto, en cierta hora hago lo otro. Y yo voy a aprovechar mi día. ¿Qué dice amén? Porque a la noche yo me voy a ocultar en mi casa y voy a descansar. ¿Qué dice amén? Y mejor dicho, cuando venga el tiempo de estar en la casa de Dios, voy a ir con todo el corazón dispuesto. ¿Qué dice amén? Porque también tuve tiempo para descansar. ¿Qué dice amén? Because I live the truth of God inside. I live truth. Yo vivo la verdad y no la mentira del diablo. La mentira del diablo hace prisionero de la vida del mundo. ¿Qué dice amén? Y lo único que nuestras cadenas que deben existir son derechitas de Jesús. Y dice amén. Pablo mismo decía, mis cadenas del Evangelio, mis cadenas en Cristo no me han dejado ir a donde yo quiero ir. Y él dice amén. Pero yo estoy aquí porque Jesús me necesita aquí. Que dice amén. Y en una prisión, hermanos míos, alguien que era inútil fue hasta el sacerdocio porque se topó Pablo en la prisión.
Si tú te encuentras en cierto trabajo, en cierto lugar, hermanos míos, porque Cristo te ha puesto ahí, sé paciente y evangeliza a las personas que necesitan. ¿Qué dice amén? Porque Dios necesita que evangelices a las personas para que tú mismo seas liberado del lugar donde estás y puedas moverte si no quieres estar ahí. ¿Qué dice amén? The faster you do it, the faster you touch the hearts of people, you shall not be a prisoner in that place. Amen. So, I believe in the truth. Yo quiero que usted diga que yo vivo en la verdad y no la mentira. Y el tiempo me hace los mandados. ¿Quién dice amén? ¿No? Se oye como si no le tenga miedo, el tiempo no es un Dios. El tiempo es de Dios. Y ese es el que alabamos para siempre. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina. Podemos decir lo mismo con el dinero. ¿Qué dice amén? No tenga miedo, hermanos míos. No tenga miedo de dejarlo ir. ¿Qué dice amén? No tenga miedo. Dios es fiel. ¿Qué dice amén? Y otro que nos puede hacer los mandados del dinero. ¿Qué dice amén? Lo deja así y dice, hazme más dinero. ¿Qué dice amén? Y cuando hablas con autoridad, se regresa con mucho más. ¿Qué dice amén? Ahora no estoy hablando de abundancia o abundancia material. ¿Qué dice amén? Yo estoy hablando de la autoridad que Cristo nos ha dejado. ¿Qué dice amén? De dejar las cosas materiales, de decir yo vivo en lo espiritual y no vivo en lo carnal. ¿Qué dice amén? Yo vivo en la gloria de Dios y la gloria de Dios es verdad. Y Dios no es esclavizado a través de las cosas materiales. ¿Qué dice amén? Dios, hermanos míos, nos ha dado la virtud, la calidad de la verdad en nuestras vidas. Dice también, hermanos, que la siguiente es la envidia, hermanos míos. En sí, hermanos, es una de las estrategias y una manera que el enemigo nos manipula para poder atraparnos en el corretear de la vida, hermanos míos, de corretear, como dice, otras cosas. La envidia, hermanos, es el intenso deseo de tener un objeto, hermanos, o para que otra persona posee. ¿Quién dice amén? Que otra persona posee, hermanos. Bíblicamente, hermanos míos, dice en Proverbios 14:30, el corazón sano, hermanos, el corazón sin envidia, hermanos, es vida para el cuerpo, pero la envidia, el fruto de la carne, podredumbre para los huesos, que dice, es pudrición para los huesos. Es decir, hermanos, quitando la bendición de los huesos. Pero dice que el corazón, hermanos, apacible es vida, que no es conforme a la carne, hermanos, que no es conforme al espíritu, hermanos, da la vida. ¿Qué es, hermanos míos, la envidia y cómo se puede contraatacar? ¿Cómo se puede contratar la envidia, hermanos míos? Es, hermanos, la bondad cura la envidia. Anteponer el deseo de ayudar a los demás en la necesidad o en el reemplazo de una necesidad. ¿Qué es, hermanos, la cura para la envidia? Ser dadivoso y poder bendecir la necesidad de otras personas. ¿Qué dice amén? Es, hermanos, poder tener, hermanos míos, la bendición de pensar en otra persona, de la necesidad que es más lo que tiene la persona. ¿Qué dice amén? Eso es lo que es la cura para la envidia, es transformar. En sí, hermanos, también la ira, hermanos, es uno de los tremendos en nuestras vidas, que es, hermanos, una ira, un fuerte enojo, odio hacia una persona. ¿Qué dice amén? En Romanos 12:19, hermanos, dice, amados unos a los otros, hermanos, mismos, a cada uno, amarnos entre nosotros, hermanos míos, y dejarle la ira al Señor. Hay cosas, injusticias que pasan, hermanos,
que dice, hermanos, hay cosas que pasan en nuestras vidas, hay cosas que nos lastiman a otras personas a través de lo que hacen, que dice amén, pero esa misma persona tiene su problema y por algo es así. ¿Quién dice amén? Si nosotros podemos conocer y ver la vida de Hitler, podemos decir, oh, ya sé por qué es así. Ya sé por qué hizo lo que hizo. ¿Quién dice amén? Y el Señor nos habla, hermanos míos, de nosotros orar por nuestros, porque Él sabe, hermanos, lo que está pasando detrás del telón. Él dice amén. Y sí, hermanos, yo conocía que mi bully de la escuela, hermanos míos, tenía ese mismo problema. ¿Quién dice amén? Aunque no es justificable, pero por algo él era así. Y yo pude descubrirlo después de rato, porque era la persona de esa manera. ¿Por qué? Porque había un problema, había algo, una máscara, hermanos. Sí, hermanos, ¿cómo podemos, hermanos, contraatacar la ira? Contraatacar la ira, hermanos, es la paciencia. ¿Quién dice amén? La paciencia, hermanos míos, es el contraataque de la ira. Comprendiendo primero la necesidad de otros y los deseos de los demás. ¿Quién dice amén? Por algo se está comportando la persona así. Por algo hay, hermanos, ese ataque a la vida tuya. ¿Quién dice amén? Nosotros podemos, hermanos, buscar la paciencia a través de buscar a Dios, hermanos. Todo esto tiene fruto del Espíritu de Dios. Es el contraataque, hermanos, para la seducción. Puedes ser seducido a la ira, hermanos. Puedes ser seducido a enojarte con tu hermano. ¿Qué dice amén? Nunca has estado con una plática con una persona que de repente la persona empieza a decirle, oye, pero no estuvo muy bien lo que hizo. ¿Qué dice amén? O de verdad sí fue cierto lo que te dijo. Y empieza a ver ese coqueteo en la plática, hermanos míos, y para cuando se va la persona, tú ya estás bien enojado con la persona que no estabas enojado con él. ¿Qué dice amén? Esa es una seducción del enemigo. De cómo te seduce, hablando de otras personas que no están en ese cuarto. ¿Qué dice amén? Por eso es bueno, hermanos, cuando vamos a aclarar algo, amén, hacerlo con la persona. ¿Qué dice amén? Si hablas de la situación con otra persona, te puede llevar a la ira. ¿Qué dice amén? Si no es buen consejo, si es una persona que no es de Dios, que no sigue la palabra, que la mera verdad te puede llevar al enojo con otra persona. ¿Qué dice amén? Hasta no tan solamente eso, pero un enojo extremo que hasta desearle la muerte a la persona. ¿Quién dice amén? Dios mismo, hermanos, nos da, hermanos, la habilidad de poder quitarnos la ira, y es a través, hermanos míos, de nosotros buscar la presencia de Dios. Como Proverbios 5 nos dice que huyamos de esta mujer influenciada, que es la influencia de nuestras vidas a caer a la vida pecaminosa, hermanos, a la muerte, a la tumba, hermanos míos. El último, hermanos, es el orgullo, y el orgullo, hermanos míos, en sí es algo, hermanos, que es una visión extensiva, hermanos, de un ser mismo, de no ver la opinión de otra persona, de no ver el lugar de la otra persona, que dice amén, y no ver, hermanos míos, la solución a través de la otra persona. El orgullo, hermanos míos, nos lleva a una necedad, hermanos míos, y nos quita el gane de la razón. Nos quita la razón en sí, hermanos, y nos lleva a nuestro propio pensamiento. El orgullo, hermanos míos, es una seducción para que el enemigo te tenga solo en tus pensamientos y no puedas tomar la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? El mismo, hermanos, Samuel, el mismo Samuel quiso ir con Saúl y tratar de decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal, estás pecando contra Dios, pero su necedad y su orgullo, hermanos míos, no lo dejaron ver la claridad, y fue quitado de su posición de reinado. ¿Qué tan tremendo puede ser el orgullo en el hombre, hermanos míos, que nos puede robar nuestro reinado, lo que nos pertenece? Lo que nosotros ya tenemos en nuestra mano, la bendición que hay en nuestras manos, el poderío que hay en nuestras manos, la grande, hermanos míos,
míos, éxito que Dios nos ha dado en nuestras vidas puede ser robado por el mismo orgullo, el yo de mi vida. ¿Qué dice amén? El egoísmo de no poder quitarnos del camino y quitar nuestros pensamientos, nuestra emoción, hermanos míos, para ser corregidos para la bendición de la verdad en nuestras vidas. Él dice amén. Todo esto, todas estas cosas, hermanos, y hay muchas más que se pueden explicar, pero eso es un poco. El contraataque siempre es, hermanos, pensando en otras personas. Qué bonito es la palabra que dice, y con esto va a terminar, hermanos, porque hay mucho más que aprender. En sí, hermanos, para todas estas maneras pecaminosas, o vida pecaminosa, o vida en, hermanos, mentira, hermanos míos, en sí, es solamente pensar en el prójimo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, dice la palabra, que dice amén. Dijo Jesucristo, si solamente cumplieras las dos primeras, que dice amén, cumplirás todas las 10 y toda la ley de Moisés, que dice amén. Llegarías a la conclusión de ser una persona justa y una persona que camina con Dios, una persona que le cree a Dios y que no es prisionero de la mentira del diablo. Cuando dejamos, hermanos míos, que la palabra de Dios nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús, y diciendo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amén, y decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice amén? Treat others the way you want to be treated. Amen. Jesus did the same thing. He didn't deserve to die on that cross. Jesucristo no merecía en sí morir en la cruz, pero Él murió por su propio sí y por su propio amor y obediencia a su Padre. Sí, Señor, te amo. Siento que va a estar duro. Te amo, Señor. Sí, el primer mandamiento vive dentro de mí. Pero si tú dices y me quitas de aquí, gloria a Dios. Pero si tú me mandas a poder llegar al propósito, solamente te pido, estés conmigo. Y ayúdame a amarlos como tú los amas. ¿Quién dice amén? Es Jesucristo pegado en nuestras vidas, diciendo que todo este coqueteo y toda esta manipulación del enemigo se desvanece cuando pensamos en nuestro prójimo, cuando pensamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro vecino, en nuestro jefe de trabajo. Te dicen, todas estas personas que a veces nos tratan mal y nos tratan de cierta manera, sabes que te amo y oraré por ti en vez de maldecir. Porque un día hubo un hombre en la cruz que en vez de maldecir a su enemigo, dijo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Vivir una mentira es no saber lo que estás haciendo, es saber que no estás. Vamos a ponernos de pie. Yo cierro con